¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Esto es Pulso Informativo. Tenemos hoy un programa otra vez bastante variado. La noticia más importante, sin duda, es la expectativa que tenemos respecto de la mesa directiva a ser elegida dentro de algunas horas en el Pleno del Congreso. Expectativa, digo, por cómo se va a asumir de parte de la población la designación o la elección de Eduardo Salguana como presidente del Congreso, porque no hay ninguna duda que a él se le va a elegir. Ya están sentadas todas las bases respecto de la decisión que se tiene a nivel parlamentario por las fuerzas políticas como Fuerza Popular, Renovación Popular, Perú Libre, Avanza País, ¿no es cierto? Ya creo que dije Alianza para el Progreso. Entonces, Eduardo Salguana, tan criticado y considerando que representa a la minería informal, será quien ocupe la presidencia del Parlamento. Vamos a irnos a la pausa. No, vamos a presentar nuestro primer entrevistado en el marco de Pulso Laboral en unos momentos más. Nada más quiero adelantarles que vamos a conversar con Lucho Villanueva, nada menos que secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, y luego con el señor Chipana, representante de los trabajadores obreros municipales. Muy buenos días, y bien quisiera informar a todos los trabajadores y a los que ven este prestigioso programa que los trabajadores de la construcción seguimos en el proceso de la negociación colectiva del presente año conjuntamente con CAPECO, una negociación que se viene desarrollando en circunstancias muy difíciles porque los empleadores siempre defienden sus intereses, al igual que los trabajadores. Han hecho propuestas económicas, pero que todavía son insuficientes. Creemos nosotros que el sector está en plena recuperación y por lo tanto deben haber propuestas mucho mejores. Y para ello hemos tenido una Asamblea Nacional y hemos convocado a una movilización nacional para el próximo 20 de agosto, cuyo epicentro será la ciudad del Cusco. Hacemos un llamado a todos los trabajadores de la construcción, a todos los sindicatos afiliados a nuestra federación, a prepararse, a hacer asambleas en las obras y convocar a la mayor cantidad de trabajadores para defender su negociación colectiva y exigir a la Cámara Peruana de la Construcción aumentos que tengan como objetivo no solamente la recuperación de la pérdida del valor adquisitivo de nuestros salarios, sino que tiene que haber aumentos reales para que así la canasta básica familiar sea cubierta en su, ojalá pudiera ser en un gran porcentaje. ¿Por qué el Cusco como epicentro? Porque, bueno, en el Congreso que tuvimos el año pasado en nuestra federación acordamos hacer movilizaciones a nivel nacional, pero el núcleo, el punto central de las movilizaciones es ir rotando. En abril la última movilización fue Arequipa. Ahora lo vamos a hacer en el Cusco y posteriormente iremos evaluando para ir rotando los centros de las movilizaciones. Cusco en esta oportunidad, porque Cusco se caracteriza por ser una ciudad contestataria, una región que no solamente los trabajadores de la construcción, sino toda la población siempre han salido a las convocatorias del pueblo, ¿no? Muy bien. ¿Cómo van las negociaciones? Si nos puede dar algunos detalles, y dónde está el entrampamiento entre CAPECO y los trabajadores de construcción civil. Bueno, mire, el entrampamiento son las cifras macroeconómicas. Como esta es una negociación por rama, se toma en cuenta el índice acumulado del periodo que estamos negociando, que para este periodo es de 1,66, es muy poco. También la productividad, que como todos sabemos en el Perú no ha progresado, la productividad se ha reducido. Y asimismo el tema, vamos a decir, económico, o sea, la economía, si bien es cierto, se ha recuperado en estos últimos meses, pero eso es por efecto rebote. Para considerar que la economía se ha recuperado, tenemos que evaluar por lo menos unos 3 trimestres seguidos. Entonces los empleadores esgrimen eso y por ejemplo no arriesgan, han propuesto un sol de aumento para el operario y el jornal básico, 78 para el oficial y 70 céntimos para
para el peón. Asimismo han propuesto mejorar la bonificación por movilidad, pero no es suficiente. Ellos están proponiendo el aumento de 1 sol diario a la bonificación por movilidad. Le hemos dicho que es insuficiente, tienen que ser mayores esfuerzos. Y estamos convencidos que hay que negociar en la mesa, es cierto, pero también las bases y los trabajadores tienen que presionar en las calles. Muy bien, entonces el entrampamiento económico es respecto de los salarios, ¿verdad? Así es, lo esencial es el aumento de salarios. ¿Y usted asume que ellos tienen la mínima sensibilidad, los de Capeco, digo, para entenderlo? Yo creo que el país lamentablemente está atravesando situaciones no solamente económicas, sino situaciones políticas. Tenemos un gobierno que no da esperanzas, un gobierno que lamentablemente se siente que no dirige el país, que no aplica las políticas adecuadas para resolver los problemas, entre ellos el problema económico, el problema de inseguridad ciudadana y otros. A propósito de eso que acaba de mencionar, la movilización del día 19, viernes 19, ¿qué tal? ¿Cómo se desarrolló? Claro, la información de los medios tradicionales ha sido mínima, pero hemos visto a través de las redes sociales que hubo determinada cantidad de gente en Lima y también en algunas provincias. Pero usted podría hacernos un balance, por favor, señor Villanueva. Sí, fue una movilización exitosa. Seguramente no han cubierto las expectativas porque lo que convocó la CGTP fue un paro cívico popular, pero fue una movilización de los trabajadores organizados en torno a la federación. Hubieron movilizaciones en todo el Perú y podemos calificarlo de exitosa porque tenía como objetivo principal o como plataforma de lucha, primero, demandar el aumento a la remuneración mínima vital y las pensiones, respeto al derecho de sindicalización, negociación colectiva y huelga, y asimismo protestar pues contra el gobierno por los problemas políticos que acarrea desde su instalación en diciembre de hace 2 años. Y bueno, hemos visto que se ha puesto en la agenda pública el aumento de la remuneración mínima vital. Hemos visto al ministro de Trabajo, hemos visto al ministro de Economía dar declaraciones sobre este tema y también a algunos presidentes y representantes de algunos gremios empresariales. Por supuesto, oponiéndose a esta demanda de los trabajadores, ¿no? Siempre diciendo de que un aumento, por más mínimo que sea la remuneración mínima vital, va a traer como consecuencia pérdida de empleo, más informalidad, y nosotros le hemos dicho que eso es mentira. Mire, desde la década de los 90, siempre que se ha pedido aumento a la remuneración mínima vital, siempre han dicho los empleadores que no se debe dar aumento, porque con aumentos menores y con menos derechos laborales va a generarse mucho empleo y que además esto va a haber mayor formalidad. Han pasado más de 30 años y lo único que ha generado es mayor utilidad para las empresas, mayores rentas. Todos vemos por los informes que las utilidades de las empresas han crecido en forma exponencial, mientras que la informalidad más bien ha crecido y los puestos de trabajo no se han generado como siempre lo han anunciado. Entonces, lo único que queremos nosotros es que ante esta evidencia se mejoren las remuneraciones y no estamos pidiendo cosas irracionales, estamos pidiendo que la remuneración mínima vital en el Perú sea equivalente a una canasta básica familiar como es en otros países. Muy bien, a propósito de eso, usted me trajo al recuerdo mientras lo escuchaba las declaraciones del señor Sillonis, que ahora pertenece al Partido Popular Cristiano, asumiendo que el sueldo mínimo vital no debiera existir en el Perú. Bueno, el señor está totalmente desconectado de la realidad. En todos los países existe una remuneración mínima vital y una remuneración mínima vital que toma en cuenta para establecerla la canasta básica familiar. Por eso es que en el Perú lo que está faltando es que la Comisión Técnica en el Consejo Nacional de Trabajo, que tiene que hacer las propuestas sobre la remuneración mínima vital, se ponga de acuerdo y el gobierno debe sacar una norma estableciendo qué parámetros, qué factores se deben tomar en cuenta para que ya no haya una discusión permanente y que este reajuste de la remuneración mínima vital sea de manera automática.
Bueno, hace días conversaba con un laboralista aquí en esta mesa de trabajo y claro, hablábamos del sueldo mínimo que es 1.025 soles. ¿La canasta familiar más o menos en cuánto está? Bueno, 2.500. 2.500 soles. Y él planteaba, claro, él desde su punto de vista, que por lo menos debieran incrementarle en 1.500. ¿Qué dice usted? ¿En cuánto debieran incrementar el sueldo mínimo vital? Lo ideal sería que cubra la canasta básica familiar, pero también sabemos que eso no es razonable, eso no da la economía, pero creemos que la posición de la CGTP es correcta, debe haber un aumento paulatino. Si es 1.500, está bien que sea 1.500, pero es un aumento, todo aumento será aceptado por... El Partido Morado, lo hemos visto al Lescano. ¿Eso finalmente es bueno, es malo? Mire, desde el punto de vista de la convocatoria de los trabajadores no es buena, pero sin embargo tiene que entender el público en general y todos debemos entender que estamos ya entrando de manera prematura a una etapa preelectoral. Y hay muchos que ya están saliendo a la palestra como posibles candidatos y quieren pues ganar tribuna, quieren aparecer al lado no solamente de las protestas, sino al lado de los trabajadores, para embaucarlos una vez más, porque muchos de ellos, cuando son candidatos, muestran una cara, ofrecen el oro y el moro, pero cuando llegan a la presidencia ya sabemos que se olvidan de todos los trabajadores y de todo el pueblo. Bueno, ha sido muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muy gentil. Ha sido Lucho Villanueva, nada menos que secretario general de los Trabajadores de Construcción Civil del Perú. Vamos a la pausa y regresamos con Pulso Laboral. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer y reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, estamos en Pulso Laboral y luego de la pausa queremos ahora presentar nada menos que a Mauro Chipana, secretario general de la Federación Nacional de Obreros Municipales del Perú. Con él vamos a hablar dos temas. Uno de ellos, lo del día viernes 19, el paro cívico nacional. Quisiéramos una impresión suya respecto de lo que pasó en Lima y en el interior del país. Pero asimismo, la crisis política, cómo la están apreciando los trabajadores obreros desde su perspectiva. Estamos en el ámbito político todos, digamos, atentos a lo que pueda ocurrir con la elección de la nueva mesa directiva en el Congreso. Claro, algunos dirán, pero eso poco importa. Cuidado, importa y mucho, porque estamos hablando de quienes van a administrar el Congreso de la República y como todos sabemos, es el Congreso, salvo que alguno tenga alguna duda, el que gobierna en el Perú. No voy a decir que el Congreso la tiene como títere a la presidenta de la República, Dina Boluarte, no voy a llegar a ese extremo, pero es evidente que desde el Congreso se imparten los lineamientos de lo que hay que hacer en el Estado peruano. ¿Qué tal, señor Chipana? ¿Cómo está? Muy buenos días. Y su impresión sobre lo del día 19. Sí, muy buenos días a Pulso Informativo. Efectivamente, la Central Obrera, la CGTP, en acuerdo con las bases sindicales del país, convocamos a un paro cívico popular para el 19 de julio. No tuvo los alcances de aquel año 1977, pero sí fue una
una jornada bastante aceptable, positiva, porque las bases sindicales salieron a las calles, especialmente en las regiones, Arequipa, Cusco, el norte, la selva central. Salimos especialmente los obreros municipales, construcción civil, los estatales. Debido a esto es que la señora Dina dio como noticia de que el sueldo mínimo se iba a elevar. Un sueldo mínimo que hace 27 meses no se está elevando, ¿no es cierto? Está en 1025. En 1025 menos la retención son 900 soles y menos lo que hay que pagarle a la caja o al banco. En el caso de los obreros municipales reciben un promedio de 500 soles mensuales. Eso es injusto. Entonces, el gobierno, el Congreso está totalmente de espaldas al pueblo, a los trabajadores. En el caso de los estatales, el decreto de urgencia 06 limita la negociación colectiva, sobre todo en los gobiernos locales, que señala que el logro que podamos obtener de un sol o de 100 soles es solamente por un año, nada más por un año. Entonces, nosotros con muchas marchas el 16 de abril logramos que la Comisión de Trabajo derogue ese artículo. Sin embargo, más de 3 meses el Congreso no ha tenido la oportunidad de ponerlo al Pleno. Pasó el Pleno, la Comisión Permanente y hasta ahora nada. O sea, todavía no lo derogan. Todavía no lo derogan. El dictamen en la Comisión de Trabajo es favorable. Sabemos que hay una orden de Palacio de no derogarlo. Entonces, esto va a provocar mayor crisis social porque nosotros no vamos a permitir que, a pesar de que existe una ley principal, la 31188, con un decreto de urgencia pretendan eliminar el derecho de negociación colectiva. En ese tema estamos. Ahora, yo conversé antes de la paralización del día 19 con Jerónimo López, que la CGTP era el organizador de esta movilización, este paro cívico nacional, y él dijo que era abierta, y efectivamente ha sido abierta, porque no solamente han sido los sindicatos, los trabajadores, sino también otras organizaciones sociales, incluso los partidos políticos. Allí yo quería pedirle su opinión, porque hemos visto por la televisión la presencia de algunos de ellos, como Verónica Mendoza, Martín Vizcarra, gente del Partido Morado, se le vio también a Johnny Lescano y otros. Desde la perspectiva de ustedes, ¿qué piensan sobre la participación de estos? Si bien es cierto que la CGTP democráticamente invitó a todos los sectores, en el caso de la FENAON no coincidimos, por ejemplo, con el señor Vizcarra. ¿Por qué? Porque en el año 20 él también nos sacó decreto de urgencia el 014 que eliminó totalmente la negociación colectiva. El 016 que prohibía la reposición de los trabajadores despedidos. Entonces, elementos de esa naturaleza que ya golpearon a la clase trabajadora, para nosotros, particularmente para los obreros municipales, fue incómodo. De igual manera, en el caso de la señora Verónica, yo soy de izquierda, pero es un oportunismo grande aprovecharse de la convocatoria de la CGTP, no para salir a las calles, cuando deberían de haberlo hecho en su oportunidad, en su momento. Estamos en un momento de elecciones y todo el mundo quiere pues figurar. Así es. Eso es algo que también yo asumo como imperdonable de parte de la población, la ausencia de los líderes políticos cuando las muertes o los asesinatos de quienes salían a protestar en Lima y en el interior del país. Efectivamente, no ha habido una opinión formal, concreta de estos líderes políticos en el caso de los 70 asesinados. Miren ustedes, la educación está por los suelos. Con 1.200, con 1.100 no podemos mandar a nuestros hijos a la universidad. La salud, totalmente deprimente en e-salud. Todo está privatizado, no hay medicina. El asegurado saca una cita, le dan a 40 días para darle una simple pastilla. Los que no tienen seguro, peor. Entonces, esos dos sectores, salud y educación, están totalmente abandonados, de espaldas. El gobierno está de espaldas al pueblo. El Congreso de igual manera. Y lo digo con elemento de causa porque yo fui también como
ocupé el cargo de consejero entre el 16 y 18 y pude comprobar de que todo se privatiza. Se malogra una máquina y no se repara porque hay que privatizar. Tercerizar. Entonces, ahí hay dinero, pero todos los gobiernos han colocado presidentes que han tercerizado los servicios, han hecho de las suyas. Entonces, eso hay una necesidad de que la población organizada salga a protestar, porque la salud no se puede dejar de lado. Para terminar, ¿qué espera del mensaje de nuestra presidenta Dina Boluarte el 28? Esperamos que la señora realmente decida convocar a elecciones y mientras tanto cumpla por lo menos con un sueldo mínimo vital mínimo que debería de ser en 1.500 y respete el derecho de negociación colectiva y que la inseguridad ciudadana sea combatida realmente, no hay una verdadera política de combate y que las pensiones no sigan siendo miserables. El pueblo necesita, tiene hambre el pueblo, no es escuchado. Es cierto, no es escuchado, pero el pueblo también, que está harto del Congreso y del gobierno, y eso lo apreciamos en los resultados de las encuestas, no solo en Lima, sino a nivel nacional, no se expresa en el número que seguramente ustedes quisieran, los dirigentes, en las calles. Por supuesto, el pueblo no está saliendo para combatir todo este sistema corrupto. ¿Por miedo? ¿Por indiferencia? ¿Porque sus líderes no tienen capacidad de convocatoria? ¿Cuál podría ser la razón? Probablemente porque la capacidad de convocatoria no está dada todavía por los líderes, por los representantes políticos, no está dada. Entonces el pueblo está frío y pido que el pueblo organizado salga a las calles porque ya estamos cansados de este sistema abusivo y corrupto. Frente a eso, y para hacer la pregunta de Yapa, digamos así, señor Chipana, ¿cómo es que podríamos enfrentar la posibilidad de unas nuevas elecciones? Porque yo le acabo de escuchar a usted que señala que la presidenta debiera adelantar el proceso electoral, pero en realidad ya estamos terminando el 2024 y ya nos acercamos al 2026. Es más, estamos viendo ya algunos plazos que se cierran en el Jurado Nacional de Elecciones y algunos candidatos presidenciales que aparecen. Por ejemplo, Hernando de Soto, el señor Añaños, el propio Martín Vizcarra, Aníbal Torres, que fue premier del señor Pedro Castillo, en fin. Efectivamente, el tiempo se acorta, pero que el pueblo tome una verdadera decisión. Hay más de 30 candidatos, todos quieren ser presidentes, diputados, senadores, pero van a ser las mismas personas que tanto daño han causado al país. Eso depende del pueblo. ¿No es cierto? El pueblo tiene que tomar una verdadera decisión, si no vamos a seguir igual, ¿no? Y la CGTP y la FENON está en ese lineamiento de darle la orientación correcta. Nosotros estamos viajando permanentemente para tocar estos temas políticos. Señor Chipana, ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes. Ha sido el señor Chipana, representante, quiero decir, secretario general de la Federación Nacional de Obreros Municipales del Perú. Nos vamos a la pausa, amables televidentes, regresamos.